Bien. Estábamos hablando entonces de la nebulización, ¿no? Entonces, ¿qué es un procedimiento? Es un procedimiento al igual que la inhaloterapia. Son dos procedimientos que se usan para la administración de medicamentos por vía inhalatoria o por vía respiratoria, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Todos los fármacos que ustedes administran por vía oral, por vía endovenoso, por vía intramuscular, ¿no es cierto? Son fármacos que van a absorberse en el torrente sanguíneo y el efecto que produce va a ser tanto el efecto terapéutico que ustedes desean, como también a la vez va a producir efectos secundarios. Se ha observado que ciertos fármacos producen más efectos secundarios indeseados que efectos terapéuticos, por lo tanto, se necesita que tengan un efecto mucho más localizado, mucho más focalizado, y a este grupo pertenecen los medicamentos de vía inhalatoria, ¿ya? Eso no quiere decir, por ejemplo, que el salbutamol no produzca taquicardia en algunos niños, lo produce, pero en menor grado que cuando uno administra por vía oral. Entonces, ¿cuándo se usa la nebulización? Como dijo su compañera, como lo dijeron sus compañeras, se usa la nebulización en podríamos decir en dos circunstancias. La primera, cuando el paciente necesita oxígeno, cuando necesita oxígeno. La segunda se utiliza cuando el paciente no puede de una manera u otra ayudar o no puede ser un facilitador de la inhalación de la inhaloterapia. Pacientes postrados, pacientes neurológicos. Yo un pacientito neurológico le voy a decir la inhalación no me va a ayudar mucho porque es un paciente que no va a tener, por ejemplo, la fuerza para poder inhalar el medicamento, para poder jalar el medicamento, para poder absorber el medicamento, ¿no? Entonces, la nebulización lo uso como un medicamento que va a ser utilizado cuando se requiere oxígeno o cuando es un paciente neurológico, un paciente que necesite la presión que le da el oxígeno o en este caso la máquina compresora sea mayor para que el paciente pueda recibir el medicamento. Generalmente la nebulización con compresora, ¿no? Por una presión negativa va a ayudar a disolver, a liberar lo que yo les decía, ¿no es cierto? Esos aerosoles para que puedan ingresar a la vía respiratoria. Pero más allá otro fin no tiene, ¿no? Entonces la compresora lo que se dice es que es para facilitar un poco, para darle tranquilidad a la familia, facilitar un poco el tratamiento en el niño, pero otro objetivo no tendría. A lo contrario, se sugiere que todas las terapéuticas por vía respiratoria sean a través de la inhalación más que la nebulización si no es necesario, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de nebulización, estamos hablando del uso ya como procedimiento, del uso de un equipo de nebulización que consta, ¿no es cierto?, de una máscara, como dijo su compañera, está adecuada para cada edad del paciente. Tenemos máscaras para recién nacidos, máscaras para lactantes y máscaras para escolares, ¿no? Que son casi las mismas que son para los adultos. Tenemos un depósito, ¿no es cierto? Un depósito de la solución que se prepara, en la que vamos a preparar la solución que queremos administrar. Y tenemos una conexión y una fuente, en este caso, que puede ser la compresora o una fuente de oxígeno, ¿no? Entonces, es todo el equipo, además, ¿no es cierto? Además de una jeringa, además del medicamento que necesitamos para nosotros poder administrar un medicamento por nebulización. Bien, entonces cuando uno va a nebulizar un paciente, lo primero que uno tiene que ver es, primeramente, preparar los materiales. Tienes que tener listo previo definitivamente a una higiene de manos. Yo no puedo coger ningún material, ningún equipo que va a ser utilizado en un paciente si antes yo no lo he preparado y no me he lavado la mano para ello, ¿ya? Entonces se higienizan la mano. Disculpe, le habla Flores Pasión.
A ver, Flores Pasión. Ya. ¿Estás de turno? Sí, estoy de turno en el hospital. Voy a entrar de ratito en ratito, pero no creo que esté todo el tiempo. Ya, hija, ya, Flores, está bien, te entiendo. Trata de concentrarte lo más que puedas en tu trabajo, porque en esas circunstancias no conviene también que estés usando mucho los celulares, ¿ya? Por favor, cuida tu seguridad, cuida tu vida, por favor, ¿ya? No te preocupes, voy a entender. Gracias. ¿Ya? Ya, Ok, ya, Flores, gracias. ¿ya? Sí, eso les quiero comentar. Lo que están refiriendo es, por ejemplo, que hay justo sobre los médicos de Iquitos que han establecido que hay una relación muy fuerte entre el uso de inhaladores y la exposición del personal a la infección. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando estemos trabajando. En lo posible no usemos estos equipos, ¿ya? Solo cuando sea muy necesario vamos a usar, ¿no? Entonces los servicios para comunicarse deben tener un teléfono especial en el que deban comunicarse, pero sus equipos personales traten, por favor, de guardarlo, no los expongan demasiado. Bien, entonces hablamos de la nebulización, ¿no es cierto? Que va a estar, primero preparamos nuestros materiales, preparamos nuestro equipo, luego siempre es bueno que expliquen al familiar y al paciente cuando es ya grande, un paciente desde preescolar, escolar, ya inclusive estos pacientitos que reciben estos fármacos son sometidos a estos procedimientos, ya son pacientitos que conocen ya de este procedimiento, ya solos a veces se ubican, solos se ponen en la posición adecuada, algunos inclusive solos, ya los grandecitos hacen su inhalación, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre al preparar el material, explicar a la familia, explicar al paciente, por más que conociera del procedimiento que se le va a realizar. Jamás se olviden de presentarse ustedes. Buenas noches, buenas tardes. Soy el licenciado, si son estudiantes presentes todavía como estudiantes, soy estudiante del 8º ciclo, del 4º año, del 5º año de la universidad tal, le voy a hacer el procedimiento, estoy con la licenciada, ¿no? que está en el turno ella, y le voy a realizar el procedimiento, ¿no? La nebulización. No se preocupe, me facilita su equipo, pues ustedes verifiquen primero que ese equipo esté apto para ser usado. Los equipos tienen que conservarse, limpiarse y desinfectarse de la manera adecuada. Acuérdense que esto va a ir a vía inhalatoria. Este equipo va a ser, ¿no es cierto?, administrado a vía inhalatoria. ¿Ya? Entonces, verificamos todo el equipo, inmediatamente preparamos la solución. ¿Cómo se prepara la solución? Sería acá la pregunta, a ver, para uno de ustedes. ¿Cómo preparo yo mi solución para nebulizar? A ver. Licenciada, Anto. A ver, Anto. Licenciada, es también según la indicación médica. Por ejemplo, para la solución, bueno, lo que siempre se ve y que indican son 5 mililitros de cloruro de sodio y las gotitas de salbutamol o el Verotec que el médico indique, ¿no? El medicamento es según la indicación médica, pero siempre en 5 de suero fisiológico. ¿Por cuánto A ver, indican de 10 a 15 minutos. Ya. Bien. La nebulización, como dice su compañera, como es un medicamento, lo va a indicar al médico, pero ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. El médico siempre va a indicar 5 centímetros. Quien le pone un poquito más es la enfermera. ¿Ya? Entonces le pone 5 centímetros de solución salina más tantas gotas, puede ser salbutamol, puede ser fenoterol, ¿no es cierto? Que se va a utilizar para este procedimiento. Hay estudios que demuestran que ¿por qué usan 5 centímetros? Porque el fármaco, sea la cantidad que sea de gotas, el fármaco tiende a consumirse o a liberar todos los aerosoles que están en las gotas, tiende a liberarse en 10 minutos. La vida media de este preparado es de 10 minutos. Por ello es que la nebulización no es que yo le voy a poner con un poquito más de agua para dejarle más tiempo y para fluidificarle, no es así.
esto no funciona así. Es lo que yo tengo que garantizar es la vida media, la acción farmacológica más que mi comodidad. Entonces, como les digo, hay estudios, sobre todo que se han hecho en Cayetano, que demuestran que 10 minutos es el tiempo en el que es la vida media que, como les digo, de este medicamento, una vez reconstituido con la solución salina, y son 10 minutos en el que este medicamento termina de liberar sus aerosoles y tiene una acción terapéutica, ¿ya? Entonces, cuando se les dice por 10 minutos, es por 10 minutos. Es generalmente este fármaco. Luego, lo que vamos a tener en cuenta en la nebulización es que el paciente, en lo posible, tiene que estar en una posición de Fowler o semi-Fowler, ya que es la posición, ¿no es cierto?, fisiológica para que el medicamento pueda ingresar a la vía respiratoria. Y posteriormente, una vez nebulizado el paciente, una vez nebulizado, hay que dejar el equipo limpio, hay que dejar el equipo seco, y si va a usar en una terapia de crisis continuamente, hay que dejarlo igual cubierto, protegido, ¿ya? Porque acuérdense, como les vuelvo a decir, es un equipo que va a ir a vía inhalatoria. Una vez terminado la primera nebulización, dependiendo de la indicación, terminada la nebulización, ustedes siempre tienen que valorar y evaluar a su pacientito. ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver. ¿O algo que quiera decir este grupo de la nebulización hasta aquí? Licenciada, sí, bueno, también se puede decir que los pacientes que son nebulizados, les puede dar taquicardia. Claro, ya les Debido a dije, los medicamentos. así es un efecto secundario generalmente del salbutamol y del fenoterol, ¿no? De los broncodilatadores, ¿ya? De los broncodilatadores. Termino de inhaloterapia y vamos a recordar un poco lo que en la clase yo les decía, cómo se hace una terapia de crisis, pero terminando un poco a esta exposición de lo que es inhalo y nebulización. ¿Hasta aquí alguna pregunta de nebulización? A ver. Miss, solamente para agregar tal vez o quitarme la duda, estaba leyendo algunos artículos, también dice al paciente siempre mantener despierto, ¿no? A la hora de realizar nebulización, ya que algunos se pueden dormir. Claro. Vigilando a ellos. Claro. Cuando se administran medicamentos por vía respiratoria, los pacientes deben estar despiertos con la condición de que el paciente absorba, ¿no es cierto?, y expanda bien sus pulmones para que el medicamento sea absorbido en la mayor cantidad, ¿ya? Y pueda tener la dosis que necesita. Pero como decía su compañera Nicho, este procedimiento también es administrado en pacientes con problemas neurológicos, en pacientes postrados, por ejemplo, en pacientes con fallas neurológicas. Entonces, en ellos lo que tienen que hacer es asegurarle una posición adecuada para que el medicamento, por la fuerza de la presión negativa, tanto puede ser del oxígeno de la compresora, pueda garantizarse que pueda ingresar al sistema respiratorio en una dosis adecuada, ¿no? Es la posición también la que va a mejorar. ¿Algo más? A ver. Bien. Miss, acerca de la pregunta que usted me... Miss, acerca de la pregunta que usted me hizo y que muchos de mis compañeros dijeron, pues sí, el corticoide que se utiliza es el Pulmicort de 0.50 o budesonida, pero no he podido encontrar acerca de lo que era la dexametasona. He tratado de buscar, pero no he encontrado la dexametasona, pero sí el Pulmicort, ¿no? Ya. En nebulización. Bien. Cuando nosotros hablamos del manejo de un paciente con broncoespasmo, exclusivamente el pacientito que está con una crisis asmática, el manejo no solamente es el administrar un broncodilatador, el manejo implica manejo de un broncodilatador, manejo de un corticoide y manejo de en este caso manejo de fisioterapia respiratoria. Los tres manejos van de la mano, ¿ya? Entonces el broncodilatador casi siempre va a ser administrado por vía inhalatoria, ¿ya? El corticoide, de preferencia, para asegurar su mantenimiento y para que el efecto sea mucho más efectivo,
En todos los pacientitos lo hacemos por las dos vías. En pacientito que está delicado lo hacemos por vía endovenoso, que viene a ser el Solucortef, el Solumedrol, la dexametasona. Y por vía oral en aquellos pacientitos que pueden tolerar la vía oral o que están despiertos. En algunos casos hay algunos pacientitos que ya tienen problemas a nivel, por ejemplo, en este caso hay pacientitos que han tenido, que han hecho síndrome de Cushing, algunos pacientitos que han hecho algunos efectos secundarios por uso prolongado de corticoides, entonces en ellos usan, raras veces usan tratamiento por nebulización de corticoides, ¿ya? Pero generalmente se usa no por vía oral, porque lo que tú en ese momento necesitas es romper inmediatamente el broncoespasmo. Sí existe la budesonida en presentaciones en gotas que puede usarse, pero más es usado la budesonida como inhalador, porque lo que necesitamos, estos medicamentos tienen el efecto más prolongado, este efecto mucho más a largo tiempo, entonces si nosotros hacemos no va a tener el efecto que queremos que se logra por vía sistémica. ¿Ya? Entonces, hablando de nebulizaciones, lo que también hay que tener quizá en cuenta es de que, como yo les decía, no necesariamente lo van a usar todos los pacientitos, sino aquellos pacientitos que estén en condición crítica, que necesiten oxígeno, pacientitos que estén neurológicamente comprometidos. En algunos casos, cuando muchas veces el familiar no entiende, como primera instancia, como primer tratamiento podemos darlo, ¿ya? A ver. ¿Alguna pregunta más ahí o algo más que quisieran agregar? Sí, Miss, una pregunta. Ahora, Miss, con esto, lo del COVID, por ejemplo, a los niños, ¿se les sigue realizando lo que es nebulización? No. ¿Llegan algunos casos que requieran nebulizarse? No. Por el COVID o por algún proceso infectocontagioso, cualquier enfermedad infectocontagiosa, no está indicado realizar procedimientos, por ejemplo, de nebulización o procedimientos. Está prohibido. Está prohibido. Salvo, por ejemplo, justo veíamos y decíamos, en este momento están llegando pacientitos, tanto adultos como niños, están llegando y no se les está haciendo, por ejemplo, una buena evaluación. El otro día me comentaban y me decían que había llegado un niñito con un distrés respiratorio bastante moderado, un chiquito que había llegado y para mala suerte del chiquito, había tenido casi 3 días de resfrío y había estado con síntomas síntomas de resfrío, síntomas respiratorios altos, con fiebre. Y lo primero que hicieron a este niñito es que lo aislaron, ¿sí? Definitivamente estamos en ese tiempo, lo aislaron al chiquito y no se dieron cuenta casi después de 2 horas, el chiquito simplemente se había agudizado su cuadro de broncoespasmo por un proceso viral, no tanto por el COVID. Ya entonces inmediatamente, definitivamente se manejó al chiquito a inicios con inhalador, pero el chiquito la primera hora no respondió bien. Le iniciaron la segunda hora la nebulización, ¿no? La segunda hora la nebulización y el chico sí respondió bien. Entonces, más que quizá iniciar un tratamiento, ¿no? Lo que ahorita cabe es que tiene que ser bien evaluados. Bien evaluados, uno, desde el punto de vista epidemiológico, casi en los niños, sí hay niños que son portadores y son los grandes portadores del COVID, pero casi la manifestación de la enfermedad no se ha estado dando en niñitos, ¿no? Entonces hay que tener, no se debe nebulizar, es un procedimiento proscrito en estos casos, en caso de pacientes que tienen, por ejemplo, TB, o hacerlos en unidades que estén muy aisladas, porque como yo bien les decía, esto libera aerosoles, entonces al liberar aerosol y al entrar en confusión con podríamos decir con lo que el paciente expira, estos son eliminados porque las máscaras no son cerradas, son máscaras que están abiertas porque tienen 2 estructuras, 2 agujeros que reciben por ahí oxígeno y también sale por ahí el oxígeno. Entonces, por eso es que no es un tratamiento
para pacientes con COVID. No es un tratamiento para pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Ya no lo es. Es salvo en el que sí, además, ¿no es cierto?, del paciente que tenga un problema, también tiene un problema, entonces, podríamos decir, de broncoespasmo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, licenciada, se ha considerado que también, bueno, escuché a un médico de la UCI que por ahí, por ese medio no ves que sale como un mito, por decirlo así, un airecito, puede ser un medio de contagio o algo así. Ese es el aerosol, ese es el aerosol. Ese es el fin del nebulizador. El fin del nebulizador es crear un aerosol que es en unión, como les digo, de la solución salina y el medicamento. Entonces, al unirse estos dos, crean ese aerosol que debe ingresar al sistema respiratorio. Pero el aerosol no todo ingresa al vía respiratorio. Ustedes mismos saben que cuando al paciente le pones, el paciente respira y sale también, ¿no es cierto? Como que fueran dos cuernitos, sale. Ese es el famoso aerosol. Y ese aerosol está compuesto por el oxígeno que se genera, por el aerosol que se forma por el medicamento, pero también tiene ¿no? restos de lo que la persona expira en este caso, ¿no? Miss, tengo una duda. Y ahora, por ejemplo, con los pacientes de COVID que se les está dando el oxígeno, bueno, a ellos solo se les conecta el oxígeno, ¿no? Sin ningún tipo de medicamento. En este caso también sale lo que es... no, ellos no forman aerosoles. Es lo que les estás dando es el oxígeno, lo que le estás dando es el aire, valga la redundancia, para que ellos circuito cerrado. Claro. No es tanto circuito cerrado, pero tú le estás dando por una cánula binasal, pero va a ingresar, o sea, por siempre está solamente el oxígeno no va a ingresar, no forma ningún tipo de aerosol que va a salir, ya no forma. Por la máscara de Venturi igual, en la máscara, por eso es que la máscara tiene que estar bien configurada. Esa máscara tiene, ustedes saben, un diafragma, ¿no es cierto? En la parte lateral tiene un diafragma y ese diafragma tiene que estar ahí, ese diafragma tiene que funcionar, porque si ese diafragma no funciona, entonces lo que sí está haciendo el paciente, lo que respira, sí puede estar liberando. Entonces el diafragma, por eso es que esa máscara de Venturi funciona con ese sistema. Y la máscara de reservorio sellada también tiene un diafragma, ¿no es cierto?, que va a eliminar CO2, jala oxígeno y libera CO2. Entonces, pero también hay que tener cuidado con esos tipos de sistemas. Ahora solo se está manejando esto, máscara de reservorio casi. Máscara de reservorio y su cánula de binasal según su saturación, pues, ¿no? Pero la Venturi no se está usando. No la están usando. Están usando más los dos sistemas, ¿no? Por lo mismo que les digo, de que ambas, para evitar de que puedan tener mayor contacto con el medio externo, ¿no? Son más seguras también, porque como la cámara de reservorio tiene su bolsa, va el aire ahí y ya no sale al ambiente. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí más de nebulización? Vamos a hacer después un repaso también de esto. A ver, a ver, te escucho, hijo. Una consulta, con respecto al equipo de nebulizar, cuando se va a reutilizar en varias oportunidades, el lavado se puede realizar a todo, porque estaba leyendo un artículo que dice, ¿no? Que solo se puede enfocar la parte superior, más no la cánula, ¿no? Porque en la cánula, en el tubito, en la manguera, puede quedar resto de agua que se puede acumular en forma de hongos, y ese honguito al momento de la nebulización puede entrar a los pulmones y causar lo que son las micosis y una patología dentro de los pulmones. En realidad, las máscaras, los equipos de nebulización son descartables. Deben ser descartables, ¿no? Se usa y se descarta. Eso debería de ser el adecuado manejo. Pero nosotros somos un país pobre, pero definitivamente la pobreza nos ha hecho también adoptar ciertas costumbres y ciertas quizá, podríamos decir así, ¿no? Ciertas actitudes que no son las correctas. Espero que esto nos ayude a cambiar también eso y que exijamos realmente y que nosotros también nos esforcemos porque las cosas o las circunstancias tienen que resolverse como deben de darse.
como dice su compañero, se está reutilizando los equipos de nebulización. Se reusa ahora, gracias a Dios, con menor libertad que antes. Antes inclusive se reutilizaba en los hospitales, ¿no? Se lavaba, se desinfectaba supuestamente simplemente en una solución y después se volvía a usar. Ahora ya no, se reusa, pero en el mismo paciente. Entonces, se lava, si es que tuvieras la oportunidad, se lava primero con agua y detergente, se lava, se seca bien, se seca, no sé, se seca, y en lo posible, como dice su compañero, no, casi es imposible secar la conexión, y se queda ahí la humedad, y esa humedad es un caldo de cultivo para gérmenes y un caldo de cultivo por la misma humedad para los hongos, ¿no? Entonces, no se debe utilizar el sistema de conexión. El sistema de conexión debe de ser descartado, pero lamentablemente en el medio existe todo el equipo completo para venta. O sea, si vas a comprar conexión, tienes que comprar casi igual el equipo completo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es mucho, lo que juega acá es que miramos nosotros si el papá tiene o no tiene, y de acuerdo a eso pedimos, pero no debería de ser así. Lo que deberíamos exigir es que todos deberían de usar y deberían de tener para cada uso un equipo de nebulización, para cada terapia, para cada hospitalización un equipo, ¿no? Entonces, mientras se use, por ejemplo, como yo les digo, mientras se use también hay que conservarlo, porque lo que hacemos es le usamos en el paciente está usando a veces 2, 3 veces al día, usamos al paciente, lo sacamos con la misma, ni siquiera lo enjuagamos, y lo colgamos y lo ponemos en una bolsa, ni siquiera lo secamos, lo sellamos, simplemente lo ponemos como está, como lo ha usado, su máscara, sin limpiarla y nada, sin desinfectarla y nada, simplemente lo guardamos en una bolsa y lo volvemos a usar, cosa que no debería de ser. El paciente inmediatamente termina de utilizar, esta máscara debe ser secada, debe ser lavada, debe ser secada, y posterior se debe de guardar, ¿no es cierto?, para el siguiente uso, ¿no? Y de esa manera asegurar que nos esté garantizando de que pueda evitarse, que pueda contaminarse, hacer una recontaminación, ¿no? ¿Alguna pregunta más de nebulización? Los médicos que a veces recetan solamente con suero fisiológico, entonces no tiene mucho provecho. No, en realidad no es, no, más se hace, más que por un fin, se hace más por costumbre. No hay algo científico que valide esa acción terapéutica, ¿no? En los pacientitos postrados, dicen algunos, pero ustedes se van a dar cuenta. En un paciente postrado, si tú lo manejas hidratado, tú le haces un cambio postural, como está indicado, cada 2 horas, le haces una fisioterapia, ese paciente te va a responder mejor que cuando tú le haces una nebulización 1 o 2 veces al día y le haces una aspiración 1 o 2 veces. El cambio postural, la fisioterapia, es lo que da mayores resultados para movilizar secreciones, para mantener vías aéreas permeables. De nada sirve que tú lo nebulices y lo aspires y no lo muevas al paciente, porque las secreciones se quedan pegadas en las paredes y no se moviliza secreciones, ¿ya? Sí, no está indicado, por lo menos como les digo, nosotros en Cayetano no se ve, no van a ver casi indicaciones, una que otra, pero si no, no ven indicaciones ¿no?, de cloruro de sodio al 9 por 1000, nebulizar. No hay eso, porque no hay ninguno, ni los neumólogos, yo recuerdo bastante que nosotros teníamos 2 neumólogos pediatras, y no, entonces nosotros exigíamos, porque cuando tenemos pacientes postrados, que le pongan, que les indiquen, ¿no es cierto? Decíamos, por doctor, para poder aspirarlo, ¿no? Entonces, y me acuerdo una vez que uno de ellos dijo, demuéstrame, así, ¿no? Les digo, ¿no? Demuéstrame un estudio que en el que usted me sustente, así, ¿no? Que usted me sustente que el hecho de que usted lo va a nebulizar con agua va a ayudarle a que ese paciente fluidifique las secreciones. Demuéstreme eso, licenciada, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, y de verdad que no existe, ¿no? Lo que sí existe en estudios es que el estado de hidratación del paciente es la que garantiza que las secreciones se fluidifiquen. ¿Ya?
nosotros ya no usamos, inclusive antes se usaba, por ejemplo, en las salas de unidad de cuidados intensivos para garantizar que la vía respiratoria alta no tenga alguna infección, inclusive nebulizaban con antibióticos, cosa que ahora se ha puesto en desuso. ¿Por qué? Porque definitivamente tú al meter antibióticos a una vía respiratoria que no necesita, lo que estás haciendo es barriendo la flora bacteriana. Entonces tampoco ya no, por eso es que se ha sacado esa técnica, por ejemplo, de nebulizar con antibióticos, o los famosos lavaditos que le decían, ¿no? Antes de aspirar, le echabas un preparado de antibióticos con solución salina, también supuestamente para garantizar y que no le dé una neumonía por el uso prolongado de ventilador mecánico, por ejemplo, ¿no? También se ha quedado en desuso porque la ciencia ha demostrado que de esa manera barres, a lo contrario, haces que las infecciones se den con mayor incidencia porque tú estás barriendo con la flora, ¿no? Con la flora normal de esa vía respiratoria. ¿Alguna pregunta más de nebulización? Nebulización. Bien, acá yo les he dado a ustedes, les he mandado la guía, ¿no es cierto? La guía guía de procedimiento de nebulización del paciente pediátrico, ¿no? Dice, la nebulización es un proceso mediante el cual se suministra humedad con medicamentos tales como broncodilatadores y corticoides, ¿no? El objetivo es mejorar localmente la hidratación y la fluidificación en las secreciones y la administración de medicamentos por la vía aérea. El equipo, fuente de oxígeno, máscara de nebulizar, flujómetro, suero fisiológico, jeringa, el medicamento que se va a usar, el estetoscopio y la escupidera o la riñonera, ¿no? Empezamos primero por el lavado de manos. Hay que explicar al paciente y la familia el procedimiento, colocar al paciente siempre en posición de semi-Fowler o semisentado, monitorizar la frecuencia cardíaca, tanto frecuencia respiratoria, patrón ventilatorio, antes y después del tratamiento. Colocar en el nebulizador suero fisiológico, medicamento indicado, conectando al flujómetro y regular el flujo. ¿Cuánto es el flujo normal que debe de recibir para garantizar que el medicamento se va a terminar o consumir en 10 minutos? De hecho, que si yo lo pongo a 10 litros, el medicamento se va a ir más rápido que apurado. Entonces, ¿cuánto es el flujo que a mí me garantiza que ese medicamento se va a consumir en 10 minutos? ¿Cuánto es? A ver. ¿5 litros mes? 6 litros. ¿Ya? 6 litros, va a depender mucho a veces del equipo, pero generalmente 6 litros. Cuando nosotros decimos que el flujo es el adecuado, cuando vemos la salida del aerosol, cuando se nota o se ve que el aerosol, ¿no es cierto?, en este procedimiento sale. 6 litros. Tenemos después preparar el equipo y evaluar su funcionamiento, pero comprobando que se produzca una nube de aerosol. Colocar la mascarilla en la cara del paciente, indicarle que respire en forma lenta y profunda, eso siempre y cuando el pacientito esté despierto y el pacientito es grande. No se le puede decir esto a un pequeño, aunque en pequeñitos, más que el inhalador, muchas veces es más efectivo el nebulizador. ¿Por qué? Porque el niñito con este procedimiento tiende a llorar, y al llorar respira más y el medicamento lo puede inhalar con mayor precisión. ¿Ya? Entonces, pero igual en ambos, tanto en inhalador y en nebulización, el pacientito, el lactantito va a llorar, es un pacientito que va a pelear porque no va a querer que se le coloque la máscara. Animar al paciente a toser después de varias respiraciones profundas, es en el pacientitos grandes. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Va de la mano con la fisioterapia. La tos es el mejor procedimiento para la fisioterapia. Terminada la nebulización, hacer que el paciente se enjuague la boca, algo muy fundamental, algo muy importante. Terminan ustedes una terapia, ustedes faciliten al pacientito, si es que no ha traído, no tiene, si es un pacientito que no está hospitalizado, faciliten ustedes un vasito con agua y que enjuague su boquita tanto del medicamento, ¿no es cierto?, como también, sobre todo por la acción del medicamento. Registrar el medicamento usado, señalando dosis, horas, reacciones en el niño durante el procedimiento.
¿ya? Asear y guardar el equipo si fuera necesario, si no, simplemente descartar. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta de nebulización? Nebulización. Bien, ahora nos van a hablar sobre inhaloterapia. Natividad y Mendoza. A ver. Miss, regresando porque falta un minuto nomás. Ya falta un minutito. ¿Ya? Entonces, Natividad y Mendoza nos van a hablar sobre este procedimiento. ¿Ya? Y luego yo les voy a explicar sobre la terapia de crisis con estos dos procedimientos. Ya, Miss. ¿Ya? A ver. Vamos, ¿alguna pregunta más bien? Vamos usando nuestros minutos, vamos aprovechando nuestro minuto 41. ¿Alguna pregunta más bien hasta ahí de nebulización? No, Miss. Licenciada, vamos a encontrar en mayormente a veces que las mamás no tienen miedo a nebulizar a sus hijos porque tienen otros conceptos que les hace daño o les empeora. Entonces ahí tenemos que educar a la mamita y explicarle cuáles son los beneficios del tratamiento. A lo contrario, más bien nosotros lo que hemos observado es que el procedimiento más tolerado por las familias y el procedimiento más reclamado por las mamás es nebulización, más que inhalación. Las mamitas vienen a sus niños cuando están con procesos, con problemas de vías respiratorias altas para administrarle nosotros nebulización. Las mamitas vienen rogando por nebulización. Una nebulización, por favor, póngale una nebulización. No sé, es el procedimiento que es mucho más tolerado que la inhalación. Más bien tenemos rechazo frente a la inhalación, sobre todo por algunos mitos y leyendas que se han tejido en relación a la nebulización, a la inhalación que digo, ¿ya? En la nebulización, por ahí veo un comentario de sus compañeras, y la nebulización sí produce taquicardia, pero como les he dicho, la taquicardia en relación a la taquicardia que puede provocar el broncodilatador por vía oral es definitivamente menor. Cuando se nebuliza al pacientito, se debe de nebulizar cuando es necesario.